Hola, mi nombre es Angie Cera y pues voy a dar una introducción termodinámica al proceso de producción de hidrógeno verde, energía, trabajo y eficiencia. Bueno, empiezo por los fundamentos del hidrógeno verde. En este caso se refieren a su concepto, producción y aplicación, que se centran en su origen a partir de energías renovables, su método de producción mediante la electrolisis del agua y su rol como un vector energético limpio para descarbonizar sectores difíciles de electrificar, como el transporte pesado o la industria. En este caso, el concepto y la producción pues es una energía limpia. El hidrógeno verde es un combustible sostenible obtenido utilizando electricidad de fuentes renovables como la solar y la eólica. Pues tiene un proceso de electrolisis es el proceso de descomponer la molécula del agua en sus componentes de oxígeno e hidrógeno mediante un proceso llamado pues electrolisis utilizando un electrolizador. Tiene 0 emisiones, este proceso no genera gases de efecto invernadero, lo que lo distingue de otros tipos de hidrógeno como el gris y el azul. Pues su función es como el vector energético, no es una fuente de energía. El hidrógeno es un portador o vector de energía, no una fuente en sí misma, ya que requiere energía para ser producido. Tiene un almacenamiento de energía renovable, pues permite almacenar la electricidad generada por fuentes renovables intermitentes y utilizarla cuando y donde se necesite. Pues aplicaciones y beneficios, pues la descarbonización, que es crucial para descarbonizar la economía, especialmente en sectores de difícil electrificación directa, como la producción de acero, fertilizantes y el transporte marítimo y aéreo. Pues una movilidad puede ser utilizada en vehículos pesados, autobuses y otras aplicaciones de movilidad mediante pilas de combustible, donde la única emisión es vapor de agua. Unos combustibles sintéticos que pueden ser transformados en otros productos químicos y combustibles sintéticos para la aviación o la industria. Pues, ¿qué es el hidrógeno verde? El hidrógeno verde o renovable, también conocido, el hidrógeno es generado a partir de electricidad renovable, utilizando como materia prima el agua mediante un proceso de electrolisis. Asimismo, el hidrógeno obtenido mediante el reformado del biogás o la conversión bioquímica de la biomasa, siempre que se cumplen los requisitos de sostenibilidad establecidos, tendrán carácter renovable. ¿Cómo se diferencia este hidrógeno verde del gris y del azul? Pues lo va a dividir en dos, entre producción y pues emisiones de cada uno. La producción del hidrógeno verde se obtiene del agua mediante la electrolisis utilizando la electricidad de fuentes como la eólica y la solar, y pues sus emisiones es la más sostenible, ya que no genera emisiones de gases de efecto invernadero durante el proceso, creando un ciclo cerrado sin residuos nocivos. Al cambio, el hidrógeno azul se genera a partir de combustibles fósiles como el gas natural, pero con la adición de tecnologías de captura y almacenamiento de carbono. Pues las emisiones reduce el dióxido de carbono de forma significativa al capturarlo, aunque no las elimina por completo, ya que pueden escaparse. Y pues el hidrógeno gris es el tipo de hidrógeno más común hoy en día, producido a partir del gas natural mediante reformado con vapor sin capturar el dióxido de carbono liberado. Y pues sus emisiones emiten cantidades significativas del dióxido de carbono a la atmósfera, lo que contribuye al calentamiento global y lo que hace la opción menos sostenible. En pocas palabras, la diferencia principal radica en el proceso de obtención y el impacto medioambiental asociado. Pues el verde es un producto de energía renovable sin emisiones, el azul tiene bajas emisiones pero sigue usando fósiles, y el gris es el más contaminante al no capturar el dióxido de carbono. Pues también vengo a hablar de las aplicaciones actuales y potenciales del hidrógeno solo en el sector energético. Pues en este caso actualmente se usa mucho en reinificación y producción del amoníaco, pero se busca expandir su uso en el transporte ferroviario, marítimo y terrestre, y la generación de calor y vapor en la industria y como medio de almacenamiento de energía renovable. Pues las aplicaciones actuales en la industria se utiliza predominantemente en la industria de la refrigeración del petróleo y la producción del amoníaco para fertilizantes. Y las aplicaciones potenciales está la descarbonización de la industria, que puede reemplazar el gas natural en la generación de calor y vapor.
y en estos procesos industriales para reducir la huella de carbono en sectores difíciles de electrificar. También pues está la generación de electricidad, que el hidrógeno puede usarse en turbinas de gas o pilas de combustible, pues para generar la electricidad, ofreciendo un sistema para almacenar y liberar energía de fuentes renovables. Pues en transporte pesado también, que es un vector energético clave para descarbonizar el transporte pesado, como camiones, trenes, barcos y aviones, donde la electrificación es más difícil de implementar. Y pues el almacenamiento de energía, que el hidrógeno puede almacenar energía renovable excedente, como la eólica y la solar, para ser liberada posteriormente, ayudando a estabilizar la red eléctrica. Usos estacionarios. Las pilas de combustible de hidrógeno se usan para proporcionar respaldo eléctrico para edificios y torres de telecomunicaciones, demostrando su utilidad más allá de la movilidad. Pues voy a dar como introducción pues a la breve historia pues del uso del hidrógeno, y en este caso la historia del hidrógeno comenzó en su primer registro experimental por Paracelso en el siglo XVI, pero su descubrimiento como elemento químico se atribuye a Henry Cavendish en 1766, quien lo llamó aire inflamable y observó que producía agua al quemarse. Anthony Lavoisier le dio su nombre actual en 1783, y a lo largo de los siglos pues, XVIII y del siglo XIX se exploraron sus usos en globos y en los primeros vehículos de combustión interna. Pues el hidrógeno es un componente esencial en la industria y pues en la exploración espacial de la NASA, y es visto como un pilar clave para la futura economía del hidrógeno como un vector energético descarbonizado. Sus primeros descubrimientos y nombre Paracelso en el siglo XVI, pues observó la producción de un gas al mezclar metales con ácidos, pero no reconoció su naturaleza elemental. Robert Boyle en 1671 descubrió nuevamente la reacción de los metales con ácidos aislando el gas. Henry Cavendish en 1766 identificó el gas como una sustancia única y le dio un nombre de aire inflamable. Pues Anthony Lavoisier en 1783 le dio el nombre de hidrógeno, confirmando el descubrimiento de Cavendish. Pues los usos tempranos fue en los globos en 1786, como Jacques Charles, que llenó el primer globo con gas hidrógeno, demostrando sus propiedades de elevación. Los primeros vehículos en 1806, como Francis Isaac de Rivaz, construyó el primer motor de combustión interna que funcionaba con una mezcla de hidrógeno y oxígeno. Y Hippomóvil en 1863 por Etienne Lenoir, un inventor belga, creó un vehículo que utilizaba un motor de hidrógeno, y pues su desarrollo y sus usos actuales en la industria pues tienen importantes aplicaciones en la fabricación de vidrio y acero como gas para herramientas de corte, exploración espacial como la NASA, que ha utilizado pues el hidrógeno desde la década de 1950 como combustibles para cohetes, energía en un componente clave pues en la economía del hidrógeno del futuro, y considerado un pilar para la descarbonización y un medio eficaz para el almacenamiento de energía. Pues el futuro del hidrógeno, pues la exploración de la economía del hidrógeno es una estrategia fundamental pues para el desarrollo de unas energías limpias, como en Islandia como pionero en establecer un plan para su uso de combustible. Voy a hablar un poco también qué es energía. Pues la energía es la capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, se define como la energía como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Y pues la unidad de medida que utilizamos para cuantificar la energía es Joule, en honor al físico inglés James Preston Joule. Pues existen pues algunos tipos de energía, como la eléctrica, la química y la térmica. Pues la eléctrica se basa al movimiento de los electrones a lo largo de un conductor, convirtiéndose en una forma de energía cinética útil para alimentar dispositivos y sistemas. Pues un ejemplo clave, pues la electricidad que ilumina los hogares, pues alimenta electrodomésticos o vehículos eléctricos. Pues la energía química almacenada pues en los enlaces que unen los átomos dentro de las moléculas y los compuestos. Un ejemplo clave pues es la que libera al quemarse combustible, o sea, reacciones exotérmicas como la de los alimentos o los que almacenan las baterías para transformarse en electricidad.
La energía térmica, que es la energía cinética asociada al movimiento aleatorio y la vibración de átomos y moléculas. Cuanto más rápido se mueven, pues mayor es la temperatura. Un ejemplo es el calor desprendido de una reacción química como la de una cocina, pues la energía de la radiación solar que calienta la Tierra, o la que se puede generar en la resistencia eléctrica de un aparato de calefacción. Bueno, pues le voy a dar una breve explicación conceptual del proceso de separación del agua de H2O y O2 mediante la energía eléctrica. ¿Cómo funciona este proceso? Pues un dispositivo electrolizador se necesita, ya que es un equipo con dos electrodos ánodo y cátodo y sumergidos en el agua. Una fuente de electricidad que se aplica una corriente eléctrica directa de una fuente de alimentación con una batería y una pila al electrolizador. Reacciones en los electrodos, pues el cátodo, el electrodo negativo, en este caso el electrodo la reducción y se libera el gas hidrógeno H2, y el ánodo, en el electrodo positivo, en este electrodo ocurre la oxidación y se libera el gas oxígeno O2. Pues en la separación de gases, la electricidad provoca que las moléculas de H2O se descompongan y el hidrógeno se recoge en el electrodo negativo y el oxígeno en el electrodo positivo. Y es una proporción de 2 partes de hidrógeno por una de oxígeno. En este caso le voy a dejar una imagen pues más o menos de cómo es el proceso de la electrolisis, y también dejaré algunas imágenes del tema que voy a tocar siguiente, que pues es la energía renovable pues solar y la eólica. Bueno, en este caso pues voy a hablar de la energía solar, que se basa en la captación de la radiación solar mediante paneles fotovoltaicos o sistemas térmicos. Pues los paneles fotovoltaicos convierten la luz solar directamente en electricidad a través del efecto fotovoltaico, y mientras que los sistemas térmicos utilizan el calor del sol para generar electricidad o para aplicaciones térmicas como la calefacción y el agua caliente. Este enfoque modular permite su instalación tanto a pequeña escala en tejados residenciales como a gran escala pues en plantas solares. Pues la energía eólica aprovecha la energía cinética del viento para girar las palas de turbinas eólicas y generar electricidad. Conforme el viento mueve las palas, un generador convierte esta energía mecánica en electricidad, pues la eficiencia de la generación depende en gran medida de la velocidad y consistencia del viento, por lo que las turbinas eólicas se sitúan en áreas con vientos adecuadas y constantes, como colinas, llanuras abiertas y costas marinas. El aparato encargado de generar electricidad a partir del viento es llamado aerogenerador. Pues una pregunta clave de por qué se prefiere usar energías renovables para producir hidrógeno verde, y es sencillo porque este proceso es 100% sostenible y limpio, ya que solo genera agua como residuo y no emite gases contaminantes, lo que lo hace clave para descarbonizar la economía y alcanzar la sostenibilidad energética. Además, el hidrógeno verde es versátil. Es un versátil vector energético que puede almacenar el exceso de energía renovable intermitente, transformarse en electricidad o combustibles sintéticos y usarse en sectores difíciles de electrificar como la industria pesada y el transporte. Muchas gracias, espero que les haya gustado, y pues les algunas imágenes dentro del transcurso del video, así que muchas gracias.